Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio en nuestro podcast Cruciforme. Este es un espacio donde queremos que la cruz moldee cada área de nuestra vida, incluyendo nuestras tradiciones. Como sabes, en este espacio hablamos de familia y de fe, así que quiero iniciar contigo un nuevo recorrido explorando diferentes actividades que son tradicionales, que realizamos con cierta frecuencia, con cierta costumbre, que enmarcan la vida cotidiana de una familia cristiana. La mayoría de las tradiciones de una familia cristiana están enraizadas justamente en los valores de la iglesia cristiana y por lo tanto su sentido cobran sentido cuando está definido por el evangelio. Y eso es a lo que vamos a dedicarnos por un buen espacio de tiempo. Me gustaría que podamos reflexionar en lo que hacemos, que evaluemos todas estas actividades que realizamos comúnmente cada cierto tiempo en el año y que muchas veces solemos hacerlo casi de manera automatizada, centrando nuestra energía más en el cómo vamos a hacer esto, esta festividad, esta actividad, cómo la vamos a hacer y no tanto en por qué hacemos lo que hacemos. Ya sea temporada de Navidad, ya sea temporada de Pascua, ya sea el culto dominical de cada semana, matrimonios, bautismos, etcétera. Ahí la lista de tradiciones sigue. Pero pasemos todas estas actividades por una revisión, por una evaluación sincera y preguntémonos, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo actualmente y cómo podríamos hacerlo mejor? En sentido de rescatar lo esencial de esta actividad. Y la pregunta que a mí me parece la más importante, ¿dónde está Cristo en todas estas tradiciones? ¿Cómo podemos preservar el corazón del Evangelio en ellas? ¿Y cómo transmitir a través de estas tradiciones la herencia del Evangelio a nuestros hijos? Muchas preguntas. ¿Qué te parece este desafío? ¿Te entusiasma? A mí la verdad me entusiasma muchísimo. ¿Y sabes qué me motivó a profundizar en esto? Yo me he dado cuenta que la herencia del Evangelio es riquísima para la familia. En nuestra unión con Cristo encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación personal, para nuestra vida eterna, pero el Señor es tan abundante que se ocupa aún de nuestras necesidades temporales, proveyendo todo lo que nuestras familias necesitan. Y cuando me refiero a todo, es a todo. El Señor tiene el poder y esa abundancia de proveer desde el sustento diario que tu familia necesita hasta proveer el orden de roles dentro de tu familia, en la estructura que tu familia necesita, pero también el aliento emocional para cada miembro de tu familia. Provee herramientas para la buena convivencia, provee maneras para la resolución de conflictos y provee una identidad sólida sobre la que tu familia necesita sostenerse. Mira, yo te voy a decir algo. No necesitamos edificar nuestra familia sobre la base de la cultura actual. No hay nada que la cultura pueda ofrecerle a nuestras familias. Mucho menos ahora donde se ha perdido tanto el norte, que estamos enfrente a una crisis de identidad, donde la sociedad se está interrogando en este momento por las cuestiones más elementales. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una familia? La sociedad ha perdido su capacidad de sostener y de contener. Digo, si es que alguna vez tuvo esa capacidad. Pero entonces no nos crucemos de brazos esperando que la escuela,
que el servicio social, que el hospital, que el gobierno actual, que los nuevos avances en la tecnología, que la empresa en donde trabajo se haga cargo de mi familia. Tenemos la responsabilidad de proporcionarles a nuestras familias todo lo que ellos necesitan. Y sabes, lo que más desesperadamente necesita tu familia es el Evangelio. Esta debería ser nuestra principal preocupación. Entonces, afuera no vamos a encontrar nada, pero dentro del cuerpo de Cristo, en nuestra unión con Cristo, encontraremos todo lo que necesitamos. No hay excusa. Como dice 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron entregadas por su divino poder, mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora es nuestro deber escudriñarlas, entenderlas y practicarlas con el sentido correcto. Así que en términos generales, una tradición, y volvamos al término tradición, es una actividad o un grupo de actividades que tienen un significado simbólico, especial y significativo para un grupo de personas como una familia, como una sociedad, un país o incluso una persona individual. Como estas prácticas encierran dentro de sí mismas un significado, están llenas de creencias, de valores, son importantes y por eso se repiten de generación en generación. Ahí es donde cobra el sentido de que algo sea tradicional, porque una generación a otra transmite mediante esta práctica todo ese significado que en la continuidad del tiempo se convierte en una transmisión de identidad y un sentido de pertenencia. Trae un sentido de pertenencia. Así que pongamos un ejemplo práctico para que no te abrume todo esto. Imagina una comida tradicional de tu país. Para que esta comida sea y se convierta en tradicional, debe cumplir algunas características que ya hemos mencionado. Por ejemplo, las arepas, el mate o el tojorí. Esta comida se ha repetido en al menos 3 generaciones. Tu abuela, tu mamá y ahora tú, que también continúas con esta tradición y que en la continuidad del tiempo tus hijos aprenderán. Y ojo que esta preparación tiene sus propias costumbres, porque no es lo mismo tomar mate en Buenos Aires que en Santiago del Estero. Hay una forma de preparación específica que añade matiz a esa tradición. Pero sabes que no solamente se trata de la comida. También hay un sentido mucho más profundo detrás de el mate, detrás del tojorí. Puede ser un símbolo de conversación, un símbolo de unidad familiar, un símbolo de expresión de cariño. Puede cobrar muchos sentidos. Que entonces luego se convierte en un símbolo de pertenencia e identidad. Es decir, tú sabes, tus hijos saben, tu familia, tu barrio, tu país sabe que colombiano o venezolano que se respete come arepa. O que argentino o uruguayo que se respete toma mate. Y que boliviano que se respete toma api o toma su tojorí. Bueno, después discutimos si el mate pertenece a Uruguay o Argentina, eso es otro tema aparte. Pero lo importante aquí es que alrededor de esta costumbre se ha formado una tradición a tal punto que hace que uno diga, yo soy de tal o cual lugar, yo pertenezco allí. Esta es mi identidad, este es mi símbolo de identidad. De aquí vengo y con esto me identifico. Y por último, tus hijos conservarán esta tradición, la repetirán y la enseñarán a sus hijos porque la consideran parte de sí, porque la han integrado a su identidad, porque la consideran valiosa y volvemos a lo mismo, no solo por la comida en sí misma, sino por todo lo que encierra alrededor de ella.
por todo ese valor simbólico, emocional y cultural. Aquí estamos poniendo el ejemplo de una tradición alrededor de una comida que identifica a diferentes culturas latinas. Pero tú piensa en la gran riqueza, en la enorme herencia de identidad, de la fe, del sentido de pertenencia, de valor y de virtud que encierran todas nuestras tradiciones cristianas. Como lo dijimos, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios, para vivir como Dios manda, todo lo necesario para una vida plenamente piadosa, para llevar una vida de rectitud, para la vida y la devoción, así dicen algunas versiones. Todo ese suministro que Dios nos ha entregado en un paquete está listo para usarse, listo para aprovecharse. Todo eso ocurre cuando conocemos al que nos llama. Toda esa gloria, excelencia y las maravillas de Cristo Jesús, haciendo posible este paquete de suministro para ti y para tu familia. El amor de Dios, su bondad, se manifiesta en estas provisiones de gracia, como puede ser celebrar un matrimonio, compartir la Santa Cena, celebrar la Navidad. Ahí está la gracia de Dios. Dios está interesado en mantener vivas las tradiciones. Es más, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos a Dios instruyendo a Moisés sobre las celebraciones que los israelitas deberían comenzar a practicar año tras año, generación tras generación, convirtiéndolo en símbolos de identidad nacional, convirtiéndolo en tradiciones. Fíjate que Éxodo 12 al 14 dice: este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Éxodo 12, 26 al 27 dice: y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les van a decir, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y Éxodo 12, 17 dice: guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Una y otra vez Dios está interesado en que estas celebraciones se repitan, se conmemoren de la manera en la que Dios las instruye y con el propósito de recordar quiénes son ellos, de dónde salieron, qué hizo Dios por ellos. Pero también fíjate que en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la historia de Israel, nos encontramos con que Dios les reclama a ellos que sus celebraciones, sus rituales han perdido el sentido porque no lo están haciendo con el verdadero valor por el cual se instituyó. Ya no hay ese verdadero significado de adoración. Ya no está el verdadero valor en recordar por qué estamos haciendo esto y mucho menos con el fin de enseñar a la siguiente generación. Hay muchos pasajes acerca de esto, pero Dios en Isaías 29:13 lo explica muy bien cuando dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice la Reina Valera 60. Entonces, te invito a hacer una lista de las tradiciones que existen en tu familia. Principalmente aquellas tradiciones que te apuntan y que nos apuntan al Evangelio. Y pregúntate y preguntémonos con sinceridad, ¿por qué hacemos esto?
¿Para qué lo hacemos? ¿Qué pasaría si dejamos de hacerlo? ¿Por qué motivos deseo conservar, esta tradición en mi familia? Muchas preguntas, ¿cierto? Pero espero de todo corazón que puedas entusiasmarte para responder estas preguntas y hacer esa revisión en las cosas que estamos haciendo y si realmente las estamos haciendo con el corazón correcto y si realmente la siguiente generación será capaz de tomar eso como valioso y poderlo mantener para la próxima generación. Gracias por acompañarme y quedarte hasta el final aquí conmigo. De verdad, muchas gracias por interesarte en este tema tan pertinente para el día de hoy. Y ya sabes que si te quedaste con ganas de más, pues quédate pendiente del próximo episodio. ¿Cómo preparas tu corazón para la celebración de la Pascua? Bueno, piénsalo y nos vemos a la próxima.